Y si la historia más aterradora de la Biblia no es la que te contaron, pausa el vídeo ahora y piensa conmigo. Abres tu Biblia en Génesis, capítulo 6. Lees sobre los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres. Lees sobre su descendencia, los Nefilim, gigantes, valientes de renombre. Pero detente, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Se nos habla de los hijos, de los héroes masculinos. Pero, ¿dónde están sus madres? ¿Dónde están sus hermanas? Si existieron gigantes varones, por pura lógica, también existieron gigantes femeninas. ¿Por qué la Biblia guarda un silencio tan profundo, tan absoluto sobre ellas? No es un descuido, es un diseño, una supresión deliberada. Por 2000 años, esta verdad fue enterrada. No solo existieron, sino que gobernaron. Eran reinas sacerdotisas, poseedoras de un conocimiento prohibido que amenazaba con destruir los cimientos de la historia sagrada. ¿Y si te dijera que su existencia es la verdadera razón del diluvio universal? Quédate conmigo porque estás a punto de descubrir el secreto que la Iglesia nunca quiso que supieras. La historia prohibida de las reinas gigantes y por qué fueron borradas de la existencia. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre el Génesis. No te culpo si nunca te lo habías preguntado. El sistema está diseñado precisamente para que no lo hagas. El silencio sobre las mujeres Nefilim es un silencio ensordecedor, un vacío deliberado en el corazón mismo de la historia de los orígenes. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. Borrar a una mujer de la historia es una cosa. Borrar a una reina, a una matriarca de un linaje de poder sobrehumano, eso es una declaración de guerra. ¿Por qué? ¿Qué poder tan inmenso poseían para que fuera necesario no solo derrotarlas, sino aniquilar hasta su memoria? Esto no es una simple cuestión de historia antigua. Respira hondo, porque lo que viene ahora redefine el conflicto central de la Biblia. Estamos hablando de una teología rival, de un linaje de poder que amenazaba con suplantar al linaje de Adán. Comenta en los comentarios si alguna vez habías pensado en esto. Para desentrañar este misterio existen tres caminos, tres posibles explicaciones, y solo una de ellas encaja con todas las piezas. La primera teoría es la conservadora, la que te contarán para que duermas tranquilo. Sostiene que los Nefilim no eran híbridos, sino simples tiranos del linaje de Caín. La historia es una alegoría, y la ausencia de reinas es irrelevante porque la sociedad ya era patriarcal. Es una respuesta fácil, demasiado fácil. La segunda teoría se adentra en territorio más oscuro. Acepta que los Nefilim eran híbridos de ángeles y humanos. Y si nacieron hombres, por pura lógica, también nacieron mujeres. Pero aquí es donde todo se vuelve aterrador. Sugiere que las hembras fueron consideradas una amenaza biológica superior. ¿Por qué? Porque ellas podían generar más de su especie. Fueron borradas del registro para condenar y aislar la anomalía masculina. Pero hay una tercera teoría, la más radical, la que se esconde en los textos prohibidos como el libro de Enoc. Esta teoría no dice que las mujeres Nefilim fueran una amenaza biológica, sino espiritual. Afirma que eran superiores a los machos, reinas sacerdotisas que gobernaban con el conocimiento prohibido de los ángeles caídos. Y si esto es verdad, entonces el diluvio no fue solo un castigo, fue un exterminio selectivo para aniquilar un orden matriarcal que adoraba a su propia diosa. ¿Cuál es la verdad? Para encontrarla tienes que volver al origen. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 6, pero esta vez no la leas como te enseñaron. Vamos a buscar la cicatriz, la herida que dejaron al arrancar a las reinas de sus páginas. De acuerdo, coge tu Biblia, no una versión resumida, la de verdad, y ábrela en Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4. Lee conmigo, pero esta vez lee entre líneas. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas,
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora detente ahí, respira hondo, porque lo que viene ahora es la primera pieza del puzzle. La palabra traducida como gigantes es en el hebreo original nefilim, nepilim. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. Esta palabra no viene de una raíz que signifique grande o alto. Viene del verbo hebreo nafal, que significa caer. No eran simplemente gigantes, eran los caídos, o, más perturbador aún, los que hacen caer a otros. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La propia palabra ya es una acusación. El texto sigue. Dice que estos nefilim engendraron hijos, y que estos hijos fueron los valientes, los varones de renombre. La palabra hebrea para valientes es giborim, que significa los poderosos, los héroes. ¿Ves el patrón? Hijos de Dios, masculinos. Hijas de los hombres, femeninas, pero pasivas, solo tomadas. Y el resultado, hijos, varones de renombre. ¿Dónde está el linaje femenino? Si hubo hijos, por la ley biológica más elemental, tuvo que haber hijas. Si existieron los nefilim, tuvieron que existir las nefilim. ¿Por qué el texto la silencia? Esto no es un caso aislado. Vayamos a Números, capítulo 13, versículo 33. Los espías enviados a Canaán regresan aterrorizados. ¿Qué dicen? También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vuelve a leer este versículo, pero ahora despacio. Hijos de Anac, raza de los gigantes. No dice que vieron a unos cuantos individuos, vieron una raza, un linaje. Y un linaje, por definición, necesita madres para perpetuarse, necesita mujeres, reinas, matriarcas. Sin embargo, una vez más, solo se nombra al padre, a los hijos. El útero que los gestó es invisible. Y si te dijera que la Biblia incluso nos da las medidas de uno de sus reyes, pero borra a su reina, abre tu Biblia en Deuteronomio 3:11. Habla de Og, rey de Basán, el último de los gigantes. Describe su cama. Una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Nos dan las medidas exactas de su lecho, un detalle tan específico. Pero de la mujer que compartía ese lecho, la reina que gobernaba a su lado y que sin duda era de su misma estirpe, no hay ni una sola palabra. Una cadena de linajes masculinos sin un solo eslabón femenino visible. Esto no es un olvido, es una edición, una censura deliberada. Los escribas no omitieron esta información, la extirparon. La pregunta ya no es si existieron. La pregunta es, ¿qué poder tan inmenso tenían estas reinas para que fuera necesario borrarlas de la historia sagrada con tanta precisión quirúrgica? Este silencio es la clave y nos lleva directamente a las 3 únicas explicaciones posibles, cada una más inquietante que la anterior. Ante un vacío tan evidente, la teología tradicional te ofrece una salida de emergencia. Una explicación limpia, ordenada y sobre todo segura. Es la primera teoría, la visión ortodoxa, la que no te hará perder el sueño por la noche. Escucha con atención, porque esto es lo que te han enseñado o lo que querrían que creyeras. Según esta visión, defendida por teólogos históricos como San Agustín, no hubo ángeles caídos copulando con humanas, no hubo híbridos sobrenaturales.
Los hijos de Dios mencionados en Génesis no eran seres celestiales, sino los descendientes del linaje justo de Set, el tercer hijo de Adán. Y las hijas de los hombres eran, en contraposición, las descendientes del linaje maldito de Caín. El pecado entonces no fue una corrupción genética, sino una contaminación espiritual. La línea pura se mezcló con la línea corrupta. Y los Nefilim, los gigantes, no eran monstruos de 3 metros de altura. Eran simplemente los hijos nacidos de estas uniones prohibidas. Hombres poderosos, sí, tiranos, caudillos violentos, los valientes y varones de renombre de la antigüedad por su crueldad y su poder terrenal, no por su ADN. Es una alegoría sobre cómo la maldad lo infectó todo. Y las reinas gigantes, la razón de su ausencia. Desde esta perspectiva, la pregunta es irrelevante, casi absurda. Se te dirá que la sociedad era intrínsecamente patriarcal y la historia, por supuesto, la escribían los hombres sobre las hazañas de otros hombres. No hay conspiración, solo el reflejo de una cultura. Es una respuesta cómoda. Te permite cerrar la Biblia y sentir que todo encaja. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Esta teoría protege la narrativa, mantiene la creación ordenada y la historia humana libre de interferencias sobrenaturales incómodas. Pero aquí está el problema que nadie menciona. Si eran solo hombres, ¿por qué el texto hebreo usa una palabra tan específica y aterradora como Nefilim, que significa los caídos? ¿Por qué no llamarlos simplemente reyes malvados o tiranos? Si los hijos de Dios eran solo hombres del linaje de Set, ¿por qué el texto los diferencia tan claramente de los hombres en general, como si fueran dos especies distintas? Y aún más importante, ¿cómo explica esta teoría el terror puro de los espías en Números 13, que afirmaron sentirse como langostas al lado de los descendientes de los gigantes? ¿Era solo una exageración poética? ¿O es que la explicación ortodoxa es una venda, una cortina de humo diseñada para ocultar una verdad mucho más biológica y aterradora? Una verdad que nos arrastra directamente a la segunda teoría, donde la lógica misma nos obliga no solo a su existencia, sino también su género. De acuerdo, la teoría ortodoxa te ofrece una manta de seguridad, pero es una manta corta que deja al descubierto demasiadas preguntas incómodas. No explica el terror visceral de los espías en Canaán, no justifica el uso de una palabra tan específica y cargada como Nefilim. Y es aquí donde nos vemos forzados a abandonar el refugio y adentrarnos en la segunda teoría. Respira hondo porque lo que viene ahora es lo que muchos teólogos modernos susurran en privado, pero no se atreven a enseñar desde el púlpito. Esta teoría alternativa no se esconde en metáforas, acepta la premisa literal. Los Seanencio y eran su descendencia directa. Híbridos, una fusión biológica de lo celestial y lo terrenal. Ahora, detente. Piensa en esto con una lógica fría y pura. Si aceptas esta premisa, estás obligado a aceptar su consecuencia inevitable. Si estas uniones produjeron descendencia masculina, los valientes y varones de renombre, por la ley inmutable de la biología, también tuvieron que producir descendencia femenina. No es una especulación, es una certeza genética. Existieron las Nefilim hembras. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La pregunta ya no es si existieron, sino ¿por qué fueron borradas con una precisión tan absoluta? Y la respuesta, según esta teoría, es tan lógica como escalofriante, porque eran una amenaza biológica superior. Un gigante varón, un Giborim, es un guerrero formidable. Puede conquistar ejércitos, derribar murallas. Es una amenaza táctica. Pero una giganta hembra es una matriz. Es la portadora del linaje. Es la fábrica capaz de generar toda una raza de seres sobrehumanos. El varón Nefilim es una espada. La hembra Nefilim es la forja que crea miles de espadas. Desde la perspectiva de los autores bíblicos, el verdadero peligro existencial para el linaje de Adán no era el poder de los gigantes,
sino la capacidad de las gigantas para perpetuarlo. El útero de la reina Nefilim era el arma más poderosa del mundo antediluviano. Borrarlas del registro era una estrategia de guerra. Era la única forma de enmarcar la incursión Nefilim como una anomalía monstruosa y estéril, un callejón sin salida genético, en lugar de lo que realmente era, el nacimiento de una nueva especie que competía por el dominio del planeta. Esta teoría explica el miedo, explica la censura, pero se queda corta en un detalle crucial. Asume que el poder de estas reinas era puramente biológico. ¿Y si te dijera que su verdadera fuerza no residía en su capacidad para dar a luz, sino en el conocimiento prohibido que poseían? ¿Y si no eran solo madres de una raza temible, sino las sumas sacerdotisas de una religión rival? Y aquí es donde todo se vuelve aterrador, porque esta línea de pensamiento nos saca de la teología convencional y nos arroja de cabeza a los textos prohibidos, a los libros que fueron arrancados de tu Biblia porque contaban una historia que podía destruir la fe desde sus cimientos. Has llegado hasta aquí. Has descartado la explicación fácil y has visto la lógica aterradora de la amenaza biológica. Pero sientes que todavía falta una pieza, ¿verdad? ¿Sientes que borrar a un linaje entero de la historia sagrada requiere un motivo más profundo que el simple miedo a la procreación? Y tienes razón. Déjame mostrarte algo perturbador. La verdad no está en lo que la Biblia dice, sino en los libros que se aseguró de que nunca leyeras. Libros como el libro de Enoc, un texto que casi entra en la Biblia, venerado por los primeros cristianos, pero que fue sistemáticamente perseguido y suprimido durante siglos. ¿Por qué? Porque cuenta lo que el Génesis solo se atreve a susurrar. El libro de Enoc, capítulo 7, no solo confirma la unión de ángeles y mujeres, nos da un detalle que lo cambia todo. No dice que los ángeles caídos, los vigilantes, solo enseñaron a los hombres a fabricar espadas y escudos. No, escucha con atención. Dice que enseñaron a las mujeres algo mucho más poderoso. Les enseñaron los secretos de la hechicería, los encantamientos, el corte de raíces y el conocimiento de las estrellas. Pause el video ahora y piensa conmigo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El poder de las reinas Nefilim no era solo biológico, en sus úteros. Era un poder espiritual, un conocimiento prohibido entregado directamente por seres celestiales. No eran simplemente madres de gigantes, eran las primeras brujas, las primeras hechiceras, las sumas sacerdotisas de un culto que no adoraba a Yahvé, sino a los ángeles caídos que les dieron su poder. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre el pecado antediluviano. No era solo violencia y caos, era un orden rival, una civilización matriarcal, gobernada por reinas con un poder real y tangible sobre las fuerzas de la naturaleza. Una teocracia femenina que amenazaba con suplantar el orden patriarcal de Adán y Set. ¿Entiendes ahora la magnitud de la censura? No se trataba de ocultar a unas mujeres altas. Se trataba de erradicar la memoria de un poder femenino divino y oscuro que casi conquistó el mundo. Una reina humana es una figura política, pero una reina sacerdotisa Nefilim que puede dar a luz a un ejército de semidioses y además comanda los secretos del cielo y de la tierra, eso es un dios rival. Es una amenaza existencial para el monoteísmo mismo. La guerra que precedió al diluvio no fue entre tribus de hombres, fue una guerra santa, una guerra entre el sacerdocio de Yahvé y las sacerdotisas de los vigilantes. Una guerra entre un dios masculino y un poder femenino que se negaba a ser sometido. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. Los mitos de todo el mundo antiguo, desde los sumerios hasta los griegos, están llenos de diosas primordiales, reinas hechiceras y matriarcas divinas que fueron derrotadas y suplantadas por dioses masculinos más jóvenes. ¿No es casualidad que la Biblia comience justo después de que este conflicto cósmico fuera resuelto de la forma más brutal posible? Borraron sus historias, quemaron sus textos, inundaron su mundo.
Pero cometieron un error. Dejaron un solo nombre que sobrevivió a la purga. El nombre de una mujer mencionada casi de pasada en el Génesis, pero que en los textos prohibidos es identificada como la más poderosa de todas ellas, la que heredó el conocimiento prohibido, la que, según algunas leyendas, sobrevivió al diluvio. Respira hondo, porque lo que viene ahora es el epicentro de todo este misterio. Has esperado hasta este momento. Ahora te voy a revelar el nombre que fue el verdadero objetivo del diluvio universal. Has esperado casi 20 minutos para llegar a este punto. Has sentido cómo las explicaciones oficiales se desmoronan. Has visto la lógica aterradora de una guerra biológica. Pero ahora vamos a entrar en el santuario prohibido. La tercera teoría, la que no se encuentra en los comentarios de tu Biblia de estudio, sino en los textos que fueron declarados malditos. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. El libro de Enoc y el libro de los jubileos no solo describen a los Nefilim como gigantes violentos, describen una civilización entera con su propia tecnología, su propia cultura y, lo más importante, su propia religión. Una religión donde el poder no residía en la fuerza bruta de los machos, sino en el conocimiento esotérico de las hembras, las reinas sacerdotisas. Esta teoría afirma que el diluvio no fue una limpieza moral, fue un acto de guerra cósmica, un exterminio selectivo diseñado para aniquilar un orden espiritual matriarcal que amenazaba con ahogar el plan de Yahvé para la humanidad. El objetivo no era castigar el pecado, era eliminar a la competencia. Los escribas bíblicos, al compilar el Génesis, llevaron a cabo la segunda fase de esa guerra, la guerra de la información. Borraron a las reinas, silenciaron a las sacerdotisas, extirparon su poder de la memoria colectiva. Fue un trabajo casi perfecto. Casi. Porque dejaron un solo nombre, oculto a plena vista, en un versículo que has leído docenas de veces sin darte cuenta de la bomba de relojería que contenía. Respira hondo, porque lo que viene ahora es la revelación para la que te has estado preparando. Te voy a mostrar el nombre de la última y más poderosa de las reinas Nefilim, la que, según las tradiciones místicas más secretas del judaísmo, no murió en el diluvio. Abre tu Biblia en Génesis, capítulo 4, versículo 22. Es un pasaje genealógico de esos que solemos saltarnos. Habla de la descendencia de Caín, el linaje maldito. Lee conmigo. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Detente, ¿lo ves? El nombre, Naamá. Su nombre, en hebreo, Naamá, significa la placentera, la agradable. Suena inofensivo, ¿verdad? Pero en los textos místicos de la Cábala y el Zohar, Naamá no es una simple mujer. Es descrita como uno de los 4 ángeles de la prostitución sagrada, una seductora de ángeles y demonios. La describen como la madre de los Asmodai, una estirpe de demonios. No es casualidad que aparezca en el linaje de Caín justo antes de que Génesis 6 describa la explosión de la corrupción sobre la tierra. Ella es el puente, la matriarca del conocimiento prohibido, la reina sacerdotisa cuyo poder era tan grande que su leyenda sobrevivió a la purga. Y aquí viene lo más perturbador. ¿Cómo pudo sobrevivir su linaje al diluvio si solo Noé y su familia entraron en el arca? La Biblia guarda un silencio absoluto sobre la identidad de las esposas de Sem, Cam y Jafet. Simplemente dice que entraron con ellos. Y aquí es donde la tradición prohibida susurra la verdad más aterradora de todas. La esposa de Cam, el hijo que fue maldecido, era descendiente directa de Naamá. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El diluvio no fue un reinicio total, fue un cuello de botella. El ADN Nefilim, la sangre de los ángeles caídos, el conocimiento prohibido de las reinas sacerdotisas, no fue aniquilado. Fue introducido de contrabando en el Nuevo Mundo, a bordo del propio vehículo de salvación de Dios, el Arca. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre el mundo postdiluviano. La lucha no terminó, se volvió clandestina.
Por eso los gigantes reaparecieron en Canaán. Por eso Nimrod pudo construir la Torre de Babel desafiando a Dios. El linaje de las reinas gigantes no fue destruido, solo se ocultó, esperando el momento de resurgir. Y si Jesús dijo que los últimos días serían como en los días de Noé, la pregunta que debes hacerte no es si habrá violencia. La pregunta es, ¿cuándo volverán a manifestarse las reinas? Entender el nombre de Naamá no es solo resolver un misterio, es encontrar la llave que abre una puerta sellada durante milenios. Es la prueba de que el plan para borrar a las reinas gigantes fracasó. Piensa en esto por un momento. El diluvio es presentado como el gran reinicio de la creación, un borrón y cuenta nueva. Pero si Naamá, la matriarca del conocimiento prohibido, sobrevivió a bordo del arca a través de la esposa de Cam, entonces el diluvio no fue un reinicio, fue una farsa. Un filtro que solo consiguió que el linaje prohibido se volviera más astuto, más sigiloso. ¿Te das cuenta del patrón que esto establece? Primero, la corrupción abierta en el mundo antediluviano, gobernado por reinas sacerdotisas y sus ejércitos de Giborim. Luego, el juicio cataclísmico, el diluvio. Después, la supervivencia clandestina a través de un eslabón insospechado, la mujer de un hijo de Noé. Y finalmente, la reaparición. No es casualidad que, tras el diluvio, sea precisamente del linaje de Cam, el hijo cuya esposa portaba esta herencia, de donde surgen los mayores enemigos de Dios. De Cam desciende Cus, y de Cus desciende Nimrod, el primer gran tirano, el constructor de Babel, el hombre que unificó al mundo en una rebelión abierta contra el cielo. ¿De dónde sacó tal poder, tal conocimiento, tal audacia? La respuesta estaba en su sangre, la herencia de las reinas. Y la conexión es aún más directa y aterradora. De Cam también desciende Canaán, y cuando los espías de Israel entran en la tierra prometida, ¿a quiénes encuentran? Vuelve a leer Números 13:33. Vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. ¿Dónde estaban? En la tierra de Canaán, la tierra de los descendientes de Cam. El patrón es innegable. La sangre de los Nefilim no fue purgada por las aguas. Se escondió en el ADN de la familia elegida para repoblar la tierra. Esto lo cambia todo. La historia del Antiguo Testamento ya no es la de una humanidad nueva luchando contra el pecado. Es la continuación de una guerra ancestral, una guerra secreta entre dos linajes, el de Set y el linaje oculto de las reinas Nefilim, que resurgía una y otra vez a través de los cananeos, los filisteos como Goliat y los reyes tiranos. La Biblia no te cuenta esta historia directamente, pero te deja todas las pistas. Te da el nombre, Naamá, te muestra la maldición sobre Cam, y te enseña el fruto de esa unión, el resurgimiento de los gigantes exactamente en la tierra de sus descendientes. El patrón es innegable. La sangre de los Nefilim no fue purgada por las aguas. Se escondió en el ADN de la familia elegida para repoblar la tierra. Esto lo cambia todo. La historia del Antiguo Testamento ya no es la de una humanidad nueva luchando contra el pecado. Es la continuación de una guerra ancestral, una guerra secreta entre dos linajes, el de Set y el linaje oculto de las reinas Nefilim, que resurgía una y otra vez a través de los cananeos, los filisteos como Goliat y los reyes tiranos. La Biblia no te cuenta esta historia directamente, pero te deja todas las pistas. Te da el nombre, Naamá, te muestra la maldición sobre Cam, y te enseña el fruto de esa unión, el resurgimiento de los gigantes exactamente en la tierra de sus descendientes. Y si este patrón se ha repetido durante toda la historia bíblica, la pregunta que debes hacerte no es si terminó. La pregunta es, ¿cuál es su manifestación hoy? Porque Jesús fue muy claro. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ahora, tú sabes lo que realmente ocurría en los días de Noé. Jesús advirtió en Mateo 24:37, «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre».
Durante 2000 años has escuchado esa frase y has pensado en violencia, en corrupción, en gente comiendo y bebiendo sin prestar atención. Pero ahora tú sabes la verdad. Ahora sabes lo que realmente ocurría en los días de Noé. No era solo pecado, era una guerra de linajes. Era la manifestación de una tecnología genética prohibida y el gobierno de un poder espiritual rival. Ahora mira a tu alrededor, abre los ojos, ¿qué ves? ¿Ves laboratorios donde científicos editan el código genético humano, el mismo ADN que Dios diseñó como si fuera un programa de ordenador? Hablan de mejorar a la humanidad, de eliminar enfermedades, de crear superhombres. ¿No es este el eco exacto de los hijos de Dios creando a los Giborim? ¿Ves el nacimiento de una inteligencia artificial, una mente no humana que crece a una velocidad exponencial? Le entregamos nuestros datos, nuestras decisiones, nuestro futuro. Le pedimos conocimiento y guía. ¿No es esta la misma seducción de los vigilantes, ofreciendo a la humanidad un conocimiento prohibido a cambio de su soberanía? ¿Ves el transhumanismo, la fusión del hombre y la máquina, la promesa de una inmortalidad sin Dios? Una nueva forma de hibridación que busca crear un ser que ya no es Adán, sino algo más. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La profecía no era una metáfora, era un plano. El resurgimiento del mundo de Noé no es solo espiritual, es literal, es tecnológico, es biológico. La sangre de Naamá, el conocimiento de las reinas sacerdotisas, no necesita volver a través de la sangre. Hoy tiene un nuevo vehículo, el silicio y el código genético. Entonces, la pregunta ya no es histórica, es personal, y tienes que responderla ahora. ¿Qué es lo que estás presenciando? ¿Es la restauración de un poder femenino sagrado que fue brutalmente suprimido? ¿Una corrección cósmica que traerá un nuevo equilibrio? ¿O es el acto final del engaño más antiguo de la historia? ¿El resurgimiento del linaje de la serpiente, disfrazado de progreso y liberación, preparándose para su último asalto contra el Creador? La línea se está trazando en la arena, y tu elección no es para mañana, es para hoy. ¿De qué lado de la historia te pondrás? ¿Del linaje de Adán o del resurgimiento del poder Nefilim? Has hecho un viaje que muy pocos se atreven a completar. Has atravesado el silencio ensordecedor del Génesis, has pesado las 3 teorías sobre los Nefilim y has desenterrado el nombre que fue borrado, Naamá. Ya no puedes ver el diluvio como un simple reinicio. Ahora sabes que fue una guerra y que el linaje prohibido sobrevivió a bordo del arca. La pregunta, por tanto, sigue en pie, más urgente que nunca. Lo que ves resurgir hoy en el mundo, en nuestra tecnología, en las nuevas ideologías, ¿es la restauración de un poder divino que fue injustamente suprimido? ¿O es el acto final del engaño más antiguo de la historia? ¿Liberación o la más sofisticada de las esclavitudes? Tu respuesta lo es todo. Explica en los comentarios cuál teoría crees que es la correcta y por qué. Si este video te ha abierto los ojos a una verdad que sentías pero no podías nombrar, ahora es tu turno de actuar. Suscríbete a este canal para no perderte ni una sola pieza del puzzle. Activa la campanita para ser el primero en saber cuándo cae la próxima revelación. Y comparte este video con al menos una persona que sabes que necesita despertar. Porque esto no termina aquí, es solo el principio. En el próximo video vamos a revelar el verdadero propósito de la Torre de Babel. Porque Nimrod, el primer gran tirano de la tierra, no aparece de la nada. Ya estaban usando el conocimiento prohibido de las reinas antidiluvianas, preparándose para construir no solo una torre, sino un portal. Y todo comenzó con el ADN de Naamá, que cruzó el diluvio en secreto. No te lo pierdas, porque lo que descubrirás va a cambiar para siempre tu forma de entender los imperios y la rebelión contra Dios.